Bueno, un cordial saludo para la comunidad de La Unión. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un tema pues que también es muy interesante que la gente se vaya apropiando de él, y es el control social y las entidades de control. Vamos a hacer referencia a esto y es bueno hacer aquí una aclaración, y es lo siguiente: muchos de los temas que estamos trabajando a través de este programa tienen que ver con la administración pública, precisamente porque mi grado de formación tiene que ver no solo con el derecho, sino dentro del derecho una rama del mismo que se llama derecho administrativo. Entonces, por eso la mayoría de los temas están inclinados hacia el tema de la administración pública, que es la rama pues de mi especialidad. Ahora bien, vamos a hablar del control social y las entidades de control, porque es importante partir del siguiente derrotero, y es esto: la función administrativa. En la Constitución Política de Colombia, los principios de la función administrativa en la Constitución Política de Colombia 1991 se encuentran consagrados en el artículo 209. En ese artículo 209 hay unos principios a los que se hace referencia pues, pero yo solamente voy a referirme inicialmente al primer renglón, y dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales de la comunidad. Entonces, si la función administrativa está al servicio de los intereses generales de la comunidad, entonces eso significa que nosotros como comunidad, con ocasión a la función administrativa, también tenemos unos roles que cumplir. De ahí la importancia del tema de hoy, el control social. Cómo nosotros como cuerpo social ejercemos un control social a la administración pública. Entonces, pero vamos a tomar dos temas acá. Ya lo dijimos en el título: entidades de control y control social. Vamos a empezar por las entidades de control. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, al artículo 67 de la Constitución, que nos hace referencia a la Contraloría General de la República, entendiendo por república, cosa pública, lo que es público. Entonces, las Contralorías, dice ese artículo 267, dice entonces que es el máximo órgano. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender como ciudadano? Que hay unas entidades de control primero que todo, y que esas entidades de control lo que pretenden no es frenar el accionar de la administración pública, sino estar constantemente verificando que esas acciones, que esas medidas, que esos actos administrativos, que esa gestión, sea contractual, sea presupuestal, sea financiera, sea administrativa, dentro de la administración pública, se haga con fundamento en esos principios que están consagrados en el artículo 209 constitucional. ¿Nosotros qué rol cumplimos ahí? Eso es lo que vamos a hablar en el segundo punto sobre el control social. Vamos a invertir aquí el patrón. Dice entidades de control, entonces empezamos con la Contraloría y decimos entonces, con fundamento en lo que dice la Carta Política del 91, que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal. Y hay que entender por fiscal no el tema de fiscalía, sí, que es un tema pues de carácter del derecho penal, sino fiscal es el fisco, lo que es el dinero, el presupuesto que es público. Entonces ese órgano máximo de control fiscal es la Contraloría General de la República. Pero resulta que en el orden departamental, en este caso por ejemplo la Gobernación de Antioquia también tiene una Contraloría, y también hay que decir que se llama Contraloría General de Antioquia, y que también hace un control fiscal dentro del departamento de Antioquia, en este caso los 125 municipios que conforman las 9 subregiones del departamento de Antioquia. Ahora bien, hay unos municipios que por su capacidad fiscal, que por el tamaño no solamente geográfico sino de su población, tienen también contralorías municipales. Entonces, y en términos generales, atendemos a que la Contraloría como tal tiene una función constitucional además, y es
verificar que la gestión presupuestal del Estado se haga con fundamento en lo que dice el ordenamiento jurídico, es decir, que no hayan irregularidades. Esta Contraloría, vamos a mencionar varias cosas aquí dentro del tema del control fiscal, es lo siguiente, que es muy importante. La naturaleza de ese control fiscal parte de que ellos hacen un control posterior, es decir, los alcaldes ejecutan un presupuesto municipal, el presupuesto es por vigencia, se llama vigencia fiscal. Entonces, por ejemplo, el Consejo Municipal, que es un ente de control político, aquí no necesariamente vamos a ahondar en él, pero también hay que mencionarlo, es un ente de control político. Ellos tienen dentro de las tareas que le asigna la Constitución y la ley el hecho de aprobar el presupuesto municipal, pero ese presupuesto municipal se aprueba vigencia cada año, son 4 años de gobierno, entonces cada año ellos aprueban el presupuesto municipal, aunque en el plan de desarrollo municipal ya hay una ficción de lo que va a costar ese plan de desarrollo municipal presentado pues por la administración de turno. Independiente de eso, cada año en el último mes de sesiones, que por tratarse de un municipio es esta categoría, y el Consejo aprueba en el último mes de sesiones, en este caso noviembre, el presupuesto de la vigencia del año 2025, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que decir acá? El Consejo aprueba un presupuesto y ese presupuesto se lo gasta la administración pública. ¿Por qué? Porque ese presupuesto hay que gastarlo en las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde entra la Contraloría? Entonces la Contraloría viene al año siguiente, esa es la regla general, a hacer un control posterior, a verificar en qué se gastó la plata la administración municipal y si ese gasto que se hizo, si fue conforme a lo que dice la Constitución y la ley. ¿Por qué la Constitución? Hombre, pues porque la Constitución, por ejemplo, señala por allá en el artículo 357 que hay unos recursos de destinación específica. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Verificar que esos recursos que son de destinación específica sí se destinaron para lo que dice la Constitución política en ese enunciado, solo por citar un ejemplo. Ay, ¿por qué la ley? Ah, la ley, porque también hay, por ejemplo, un decreto que es el decreto 111 del 96, que es el estatuto presupuestal, y entonces en el estatuto presupuestal dice que todo gasto, toda erogación que se haga por parte de la administración pública debe tener un soporte, debe tener una justificación. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Venga, señor alcalde o señora alcaldesa, o venga usted funcionario, ustedes se gastaron la plata en este proyecto, en este programa, en este contrato, y se gastaron tanta plata, justifíqueme ese gasto. Entonces ahí están las cuentas claras y el chocolate espeso y no pasa nada. Pero si pasara algo, si la Contraloría, que es un ente de control fiscal, el máximo órgano de control fiscal que hay en el Estado, encontrará alguna irregularidad en la ejecución del presupuesto, entonces la Contraloría lo que hace es denominar esas irregularidades como unos hallazgos. La Contraloría lo que hace es una auditoría, cómo se gastaron la plata, y si considera que hay una irregularidad, entonces a eso se le denomina hallazgo. Entonces le dice a través de un informe, se llama, primero hay un informe preliminar, luego hay un informe final. En el informe preliminar le dicen a la administración municipal: vea, estos son los posibles hallazgos que tenemos en su administración, estas son las posibles irregularidades de carácter administrativo, de carácter disciplinario, de carácter fiscal. Ahí sí tiene que ver con el tema de la fiscalía penal, de carácter penal. ¿Por qué? Porque la irregularidad es tan grave que esto ni siquiera sería con nosotros, sino que nosotros le pasamos esto a la fiscalía, y entonces la administración municipal, como es un informe preliminar, lo que hace es subsanarlo. ¿Y cómo se subsana? Con unos elementos materiales de prueba que logran demostrar lo que la Contraloría en la auditoría interna no logró percibir y que lo motivó a hacer ese informe preliminar. Si se logra subsanar,
Entonces, lo que se logre subsanar, por ejemplo, de 10 hallazgos en una auditoría, entonces supongamos que se logran subsanar 7 de los hallazgos, entonces el informe final solo daría cuenta de 3 hallazgos que bien podrían ser de carácter disciplinario, carácter administrativo o carácter penal. Y en ese caso tocaría pues a los funcionarios entrar a corregir eso. ¿Y cómo se corrige? Conforme a la Constitución y la ley. ¿Qué dice la ley? Hay que hacer unos planes de mejora, y esos planes de mejora tienden a mejorar el hallazgo que la Contraloría subrayó. Bueno, entonces también hay que mencionar lo siguiente, y es que yo acabo de decir de que la regla general es que el control de ese órgano máximo de control fiscal, que es la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Antioquia, las Contralorías Municipales, en los casos donde haya Contralorías Municipales, es un control posterior. Pero resulta que a través de una sentencia, que también a través de unas reformas a la Constitución política, se está hablando de un control concomitante, preventivo. Entonces la Contraloría se ha configurado una discusión jurídica en torno a ese control concomitante, y resulta de que es totalmente innecesario, porque el control concomitante no pretende de que la administración municipal no funcione, no pretende el control concomitante y preventivo que la administración municipal frene su accionar para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. El control concomitante, más allá de pretender, que no es así, de pretender frenar la construcción de políticas públicas o satisfactores de esas necesidades de la comunidad, lo que hace es advertirle a la administración municipal cosas como: venga hombre, usted debe revisar con su gabinete, con sus secretarios de despacho que tienen que ver con este gasto en particular, la manera más adecuada de hacer esa erogación, porque a nuestro juicio, como control fiscal, nosotros creemos de que usted va a incurrir en una irregularidad contraria al artículo 267 de la Constitución. Entonces, lo exhorto de manera respetuosa, señor alcalde, señora alcaldesa, para que revise bien la ejecución presupuestal con ocasión a ese contrato, por ejemplo. Entonces, la administración municipal, en ese caso, lo que hace es: hombre, esta advertencia es válida, se hace una reunión, se hace un consejo de gobierno, o se da una orientación, una directriz por parte de los cargos de los directivos de la entidad, y entonces se corrige la situación, porque en su defecto, a todas luces, pues lo que se derivaría ahí es un hallazgo en una posterior auditoría, que no deja de ser pues muy delicada. Entonces, yo quisiera mencionar estos dos renglones, por ejemplo, que nos dice la función pública en uno de sus conceptos, que emite pues la función pública. La función pública es el departamento administrativo pues de la función pública, el DAF. Dice, por ejemplo, el control concomitante del control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva. Entonces me da el favor y me entrega estos contratos, este y este contrato, que nosotros lo queremos revisar. ¿Qué contratos, por ejemplo? Me hace el favor y me presenta el contrato que tiene que ver con alimentación escolar, me presenta el de transporte escolar, me presenta el de esa obra de infraestructura en la intervención de unidades deportivas, un ejemplo. Y entonces unos contratos pues los selecciona, y un número determinado de contratos, y eso es lo que van a revisar. Y además podrá ser preventivo y concomitante, que es lo que acabo de explicar, según sea necesario, para garantizar la defensa y protección ¿de qué? Del patrimonio. Y el patrimonio es público. Por eso decía yo al comienzo que dentro de los principios de la función pública que están consagrados en el artículo 209 constitucional, se señala que debe obedecer, que la función administrativa debe obedecer a los intereses generales del cuerpo social. Y como se debe obedecer a los intereses generales del cuerpo social, entonces el cuerpo social también tiene un rol que cumplir. ¿Por qué? Porque en el artículo 95 de la misma Constitución también nos dicen a nosotros como cuerpo social, como ciudadanía, que nosotros tenemos unas obligaciones para hacer posible la garantía del bienestar general del que habla ese artículo. Entonces también por acá más adelantico se señala que el control concomitante y preventivo tiene un carácter excepcional,
no vinculante, no implica coadministración. No es como lo acabo de decir, que la Contraloría quiera obstruir la autonomía de la entidad territorial o que quiera impedir de que ésta se mueva de la forma en que la administración de turno tenga el modelo de dirección adoptado. No, lo que hace y lo que quiere que se entienda el ente de control fiscal es que ese control concomitante al que se hace referencia es con el objeto de prevenir una afectación, unas lesiones al patrimonio público. Entonces, ahí vamos con respecto a eso. A mí me gustaría además hacer referencia al tema de unos hitos históricos con respecto al tema del control fiscal. Nótese, por ejemplo, que de 1923 a 1921, de 1923 a 1991 se hablaba de un tribunal de cuentas. En 1923 se hablaba de un tribunal de cuentas. Fue en 1991, con la entrada en vigencia de la Constitución Política del 91, que se empezó a hablar de la Contraloría General de la República como máximo órgano de control fiscal. Eso es importante. Y en ese momento en que empieza a regir la Constitución del 91, la función principal de la Contraloría General de la República, de las Contralorías, para entenderlo de ese modo, era un control previo. Ahora, la Contraloría de 1991 en adelante hablan también de un control posterior y selectivo. Entonces, lo que yo no quiero es, y de 2019, por ejemplo, en adelante, más para acá, se habla de un control posterior y selectivo y además concomitante y preventivo. Entonces, yo no quiero enredar la cosa en este sentido. Yo lo que quiero decir, o lo que quiero que la comunidad entienda, es de que nosotros podemos ejercer como ciudadanía a la administración municipal un control social, que el Consejo Municipal hace un control político a las acciones de la administración pública, que la Contraloría hace un control fiscal, que las personerías y las procuradurías hacen un control disciplinario, y así sucesivamente. Entonces aquí estamos hablando de las entidades de control, en este caso de la Contraloría. Yo, por ejemplo, por ahí hay incluso una sentencia muy interesante, por si de pronto hay algún abogado pues que está escuchando esto. La sentencia C-103 de 2015 hace referencia a ese tema de control previo de gestión fiscal, donde se señala, por ejemplo, en esa misma sentencia, de que ese control previo a la gestión fiscal no ha desaparecido, que el tema hoy es un control concomitante. ¿Y por qué? Pues porque se quiere prevenir un daño al patrimonio público. Y una manera de ese control concomitante es una sinergia que se ha establecido desde el tema de la Ley 87 del 93 con las Contralorías Generales, con las Contralorías, en cuanto al tema de control interno. Entonces, el papel que debe jugar la oficina o jefatura de control interno de las administraciones municipales tiene una relación directa con lo que estoy señalando, con ese control concomitante y preventivo. ¿Y por qué preventivo? Pues porque es mejor prevenir que lamentar. Entonces, ese es el papel del control de la Oficina de Control Interno de la Administración Pública. Tiene un papel muy importante con ocasión a las funciones que ejerce como máximo órgano de control fiscal la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Antioquia. La oficina o jefatura de control interno debe estar unida, integrada, articulada, que es el término, con las Contralorías, para que se prevenga el daño al patrimonio público. Entonces, hay un rol del sistema control interno en la vigilancia de los recursos públicos, y ahí están establecidos en el tema de la Ley 136 del 94, en la Ley 1551 de 2012, en la misma Constitución Política del 91, y en el tema pues de las Contralorías, esa articulación con las Contralorías. Entonces decíamos que
Ya acabamos de decir que una cosa es lo que nos decía la Constitución Política de 1886, que era anterior pues a la del 91, pues por razones obvias, pero esa era la que regía, y hablaba de un control previo a la gestión de los recursos públicos. No existía el control interno para esa época. Con la Constitución del 91 por allá hasta 2019 se empezaron a hablar de las contralorías como control preventivo, posterior y selectivo, y una función de advertencia. Y ahí empezó a hablarse en la Constitución del 91 del sistema de control interno, y con fundamento en el sistema de control interno se sancionó una ley, que es la ley 87 del 93, que es la que tiene que ver con el sistema de control interno en términos generales, y que en el artículo 6 nos dice, en el artículo primero nos dice qué es el sistema de control interno, y en el artículo 6 nos dice cuáles son las obligaciones de la administración pública con respecto al control interno. Entonces, de aquí pasamos al control disciplinario, dentro de este primer ítem, el control disciplinario, y ahí hacemos referencia a las procuradurías y personerías. El tema de las procuradurías, en el caso, por ejemplo, del municipio de La Unión, que es el lugar donde nos encontramos, nosotros tenemos una incidencia de la Procuraduría Provincial de Río Negro. La Procuraduría Provincial de Río Negro tiene que ver con los municipios del oriente antioqueño, en este caso particular el municipio de La Unión, y lo que tiene la tarea fundamental de la Procuraduría y las personerías municipales es hacer un control disciplinario, y ese control disciplinario tiene que ver con la conducta de los servidores públicos, con la conducta de los funcionarios públicos, que esas conductas sean las que nos señalan el Código General Disciplinario, en este caso la Ley 1952 de 2019, y las normas afines y concurrentes. Entonces, el tema del control disciplinario es un control que tiene que ver directamente con la conducta. El servidor público puede considerar, entonces dicen los servidores públicos, es que yo también tengo una vida privada, y usted tiene una vida privada, pero tiene más una vida pública, lo que significa que conforme al Código General Disciplinario, él tiene que acogerse a lo que dice el artículo 37, 38 y 39 de esa ley 1952 de 2019, porque es el Código General Disciplinario. Debe adoptar una conducta donde se denote unos principios, una ética sobresaliente, que ese servidor público sea realmente decente, que sea una persona, un ciudadano ejemplar. El servidor público no puede estar ahí papeleteado en el parque, orinando en un poste cuando está embriagado, nada de esas cosas. El servidor público tiene que ser respetuoso de la Constitución y la ley, y debe estar convencido que la responsabilidad que tiene con respecto a la comunidad es una responsabilidad de carácter superior, conforme a lo que dice la Constitución y la ley. Por eso el juramento que hace un funcionario público cuando se vincula, por ejemplo, a la carrera administrativa, es jurar a la Constitución y la ley, a Dios, la Constitución y la ley, cumplir fielmente el contenido de nuestro ordenamiento jurídico, y eso implica un comportamiento superior, una conducta superior que denote que ese funcionario público tiene muy claro lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que hace referencia a las finalidades sociales del Estado. ¿Cuáles son las finalidades sociales del Estado? Las finalidades sociales del Estado es servir a la comunidad. ¿Y qué dice el artículo 366 si lo sumamos a ese artículo 2 de la Constitución? Dice que hay que servir a la comunidad para garantizar su bienestar general. Entonces, vuelvo a enfatizar ahí sobre el control disciplinario. De la personería municipal, que es una entidad descentralizada, es decir, no se ve bien con fundamento en la esencia de la división de poderes, que en el municipio el control político que ejerce el Consejo, el control disciplinario que ejerce la personería municipal y la administración municipal denoten una especie de amalgama. No, tampoco estoy promoviendo yo que haya una enemistad entre ellos, de ninguna manera. Es decir, la administración municipal puede tener
una relación armónica con el Consejo Municipal que ejerce un control político, puede tener una relación armónica con la personería municipal que ejerce un control disciplinario, pero es como dicen por ahí las abuelas, juntos pero no revueltos. ¿Por qué? Porque si están ahí como conestando la forma de concebir la gestión administrativa, entonces queda la sensación de que sobra ese control político y sobra ese control disciplinario. Se necesita rigor, se necesita carácter para que haya un control realmente político que frene las acciones e irregularidades de la administración pública cuando haya lugar de advertirlo. Entonces, el Consejo Municipal, el papel fundamental del Consejo Municipal es: venga, un momentico, señores de administración pública, ustedes están incurriendo en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, o contrario a eso, están incurriendo en unas omisiones que impiden que se garanticen los derechos y libertades de la ciudadanía. Y es por eso de que yo necesito que venga acá y hacemos el control político aquí en el Consejo Municipal. También lo debe hacer la personería municipal. La personería municipal, y no soy yo quien tiene que decirle qué debe hacer el Consejo y qué debe hacer la personería municipal. Lo que estoy señalando es lo que nos permite decir la ley. Nos dice, es un control disciplinario, y ese control disciplinario consiste en que venga servidor público. A mí me parece que su comportamiento es contrario a la responsabilidad superior que usted juró admitir cuando entró a este cargo. Es así de elemental. Y terminamos hablando del tema del control social para decir lo siguiente, que en el tema de control social, la administración municipal está llamada a suscitar las veedurías ciudadanas. Es decirle al ciudadano, mire, el control social es el derecho y el deber que tiene la ciudadanía de intervenir colectiva o individualmente en la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. Y una manera de hacerlo es la que nos señala la Ley 850 de 2003, que es la que nos habla de las veedurías ciudadanas. Y hay otra ley que también es muy importante, que es la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que es la que promueve mayor participación. Y entonces es ahí, venga, una manera de que usted participe es vinculándose a las veedurías ciudadanas para que usted sea veedor de que las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo conforme a un principio, que es el principio de transparencia. Nuestra gestión pública tiene que fundamentarse en la transparencia, y si se fundamenta en la transparencia, arroja como resultado un valor público, la confianza. De todas maneras, con esto concluyo también diciendo de que hay otros entes de control, como la Defensoría Pública, la Contaduría General de la Nación, el Congreso de la República, pues es un control político por excelencia. Y seguiremos hablando pues de esta clase de temas con el objeto de ilustrar pues a la comunidad del municipio de La Unión. Con el mayor afecto, con la mayor gratitud que le tengo a este municipio, Juan Yali Abogados, estamos para servirles. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Dios los bendiga.